Hola chicos, bienvenidos. El tema de discusión del día de hoy es acerca de la contaminación del agua, el aire y el suelo, aparte de un tema que a veces es poco conocido, que es el ruido. Para los que no me conocen, yo soy Sujei y soy ingeniero químico. Como parte de la serie de discusiones que hemos estado desarrollando en la materia de introducción a la ingeniería ambiental, nos hemos encontrado que el ingeniero químico como tal ha logrado generar un impacto positivo en la sociedad de acuerdo a que se ha mejorado la forma y la tecnología en la cual nos hemos desarrollado. Tenemos un actual estilo de vida que es inimaginable comparado incluso 20 años atrás o incluso 30 años atrás. Y la ingeniería química en todos los procesos en los que se involucra, en todos los procesos de manufactura, producción a gran escala, pues interviene. Como tal sabemos que este impacto positivo en la sociedad pues ha generado parcialmente un impacto negativo en el medio ambiente, y de eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. En primer lugar, la contaminación de agua. Podemos partir de la siguiente pregunta que dice: ¿qué tipo de enfermedades acarrea el uso de agua insalubre? En primer lugar, pues enfermedades bacterianas y virales como el cólera y la poliomielitis. Sin embargo, la contaminación del agua es un término poco preciso, que nada nos dice acerca del tipo de material contaminante ni de su fuente. El modo de atacar el problema de los residuos depende de si los contaminantes demandan oxígeno, favorecen el crecimiento de algas, son infecciosos, tóxicos o simplemente de aspecto desagradable. La contaminación de agua puede ser consecuencia directa del desagüe de aguas negras o de descargas industriales, que es a lo que se le denomina fuentes puntuales, o directamente de la contaminación del aire o de desagües agrícolas o urbanos, que es lo que se denomina como fuente no puntual. A veces este término es comúnmente conocido como escorrentía. ¿Qué es lo que nos dice la contaminación del agua? Que es un término bastante general que no define qué la contamina, ni en qué proporciones, ni en qué cantidades. Lo que sí sabemos es que el agua contaminada y su uso por medio de los humanos pues puede generar enfermedades que puede llevar incluso a la extinción de sociedades. Pero pues con el paso del tiempo hemos establecido esos cambios que generan, hemos aprendido a través de los errores y por eso hemos llegado a la actualidad como tal, siendo una sociedad parcialmente, la mayoría o en la mayor parte del mundo, pues desarrollada. Los componentes de las aguas residuales. ¿Qué podemos encontrar en las aguas residuales? Microorganismos, sólidos, componentes inorgánicos y materia orgánica. Los microorganismos que podemos encontrar son causan enfermedades como la cólera, la fiebre tifoidea, la tuberculosis, hepatitis infecciosa, disentería, entre otras. Los microorganismos que viven en el agua, y si el ser humano hace uso de esa agua que no está tratada como tal, pues puede ocasionar la generación de este tipo de enfermedades infecciosas. Actualmente, y gracias al desarrollo de los antibióticos, pues estas enfermedades pueden tratarse y curarse. Sin embargo, en las sociedades de la antigüedad definieron el trayecto de si sobrevivían o, como tal, la sociedad moría. En este caso, pues hemos aprendido a través de los errores y se han modificado nuestros estilos de vida y nuestras actitudes. Entre los sólidos que podemos encontrar, podemos realizar mediciones de sólidos totales, que son orgánicos más inorgánicos. De las aguas residuales, son los residuos que quedan una vez que la parte líquida se ha evaporado. Se puede cuantificar incluso sustancias traza, que son aquellas sustancias que se encuentran en cantidades bastante pequeñas en las aguas residuales, pero pues se necesitan técnicas analíticas bastante precisas y equipos que desarrollen dichas técnicas. Entre los componentes inorgánicos que se pueden encontrar en las aguas residuales, podemos encontrar incluso los cloruros y los sulfatos, nitrógeno y fósforo,
carbonatos y bicarbonatos y sustancias tóxicas. Aquí depende más bien del tipo de agua residual que se esté tratando o de la que se esté hablando. Son total y absolutamente diferentes las aguas residuales de las tequileras, las aguas residuales de las industrias papeleras, las aguas residuales de la industria de refinación de petróleo y de cualquier tipo de industria de manufactura o de procesamiento que pues con la que estemos involucrados. Lo que sí hay que ser conscientes es que cada tipo de agua necesita un tratamiento específico. No se puede tratar de la misma forma un tipo de agua que tiene un exceso de vinazas o un exceso de componente orgánico a un tipo de agua que tiene más bien sustancias tóxicas inorgánicas. Entonces, por eso es tan amplio el rubro de la química orgánica como tal, pero también el ramo del tratamiento de aguas residuales, ya sea para como tal tratar las aguas, aguas negras y grises, producto del día a día de la población como tal, a aguas industriales. También podemos encontrar materia orgánica, entre ellos proteínas y carbohidratos, lo cual nos lleva a un concepto que es la demanda bioquímica de oxígeno. ¿Cómo llega esta materia orgánica a los cuerpos de agua? Bueno, pues a través del excremento y la orina humanos, los residuos de alimentos de los fregaderos, el polvo y la suciedad, incluso de los jabones y detergentes. ¿Por qué? Porque los jabones y los detergentes están hechos de sustancias anfifílicas, es decir, tienen una parte polar y una parte no polar. La parte polar se une al agua, porque el agua tiene naturaleza polar, y la parte no polar, que es una cadena carbonada, es la que es afín a la suciedad, por ejemplo, de nuestra ropa, a la grasa de las estufas, de los trastes que usamos en nuestro día a día, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tienen en esta diapositiva bastante resumido todas las cantidades de componentes que podemos encontrar en las aguas residuales. Bueno, también tenemos esta tabla donde se habla sobre el tipo de contaminante y su impacto. Podemos encontrar en las aguas residuales, como les comentaba, todo tipo de contaminantes de acuerdo al rubro específico de la industria. Podemos encontrar elementos traza como arsénico, flúor, mercurio, yodo, zinc, metales pesados principalmente de la industria de la metalurgia o de la industria del cromado, radionucleótidos, que son sustancias que principalmente pueden llegar a los cuerpos de agua de la industria nuclear directamente o incluso de los residuos médicos que les proporcionan tratamientos a personas con cáncer, por ejemplo. Al igual que esos tratamientos hacen uso de sustancias radioactivas, bueno, los empaques, los envases, todo lo que lo contenía, pues prácticamente queda de forma radioactiva y quedan con trazas de radionucleótidos. También podemos encontrar el asbesto. El asbesto, como tal, es una sustancia que se utilizó bastante en el pasado, es un aluminosilicato que se utilizaba para hacer tejas, para hacer tuberías, para hacer tinacos de almacenamiento de agua. Y pues como tal vieron que el asbesto era a la larga dañino para la salud. ¿Qué descubrieron? Bueno, que lo podemos incluso inhalar y queda de forma incrustada en nuestros alveolos pulmonares o puede a la larga causar cáncer cuando pequeños residuos se van solubilizando de las paredes de los contenedores de agua y llegan a nuestro contacto debido al uso de dicha agua. También tenemos los nutrientes de algas, que es un exceso de nitrógeno y fósforo en las aguas. Es un agua que se le denomina eutrofizada. Es un agua residual, generalmente se encuentra de forma estancada, en la que la cantidad de oxígeno que hay ahí dentro es tan pequeña que no permite que sobreviva flora o fauna dentro de ese sistema, ya sea un lago, laguna, ya sea un río. Entonces, exceso de nutrientes, bueno, generan que se propaguen las algas como tal y que no exista la cantidad de oxígeno necesaria para otro tipo de vida. También podemos encontrar sustancias que dan acidez o alcalinidad, podemos encontrar medicamentos y anticonceptivos que como tal llegan directamente de la orina humana. ¿Por qué? Porque de los medicamentos que ingerimos
solamente se absorbe aproximadamente el 30% del medicamento. El 70% nuestro cuerpo no lo digiere y va prácticamente directamente a la orina. Entonces, cuando estas aguas no se tratan, pues directamente están ahí los anticonceptivos. También podemos encontrar los bifenilos policlorados, que era un tipo de sustancia dieléctrica conocida como ascarel. Esta sustancia antes se utilizaba como un agente de enfriamiento en los transformadores eléctricos. Bueno, con el tiempo descubrieron que generaba malformación fetal y que producía cáncer, y poco a poco lo fueron retirando de la sociedad como tal, pero se le tuvo que dar un confinamiento especial porque no podían, son residuos que no pueden tratarse como tal. Estas sustancias, incluso no dudo que en la actualidad algún existan en poblados pues alejados de las grandes urbes, donde existan estos tipos de transformadores eléctricos todavía con esa sustancia ahí dentro, y por lo tanto son sustancias bastante dañinas de las cuales debemos de ser conscientes. También, debido a la escorrentía, podemos encontrar plaguicidas directamente de los campos de cultivo, residuos de petróleo, por ejemplo, cuando existen derrames, incluso en el océano, detergentes y sustancias que dan olor, color y sabor. Bueno, como tal, todos esos tipos de contaminantes tienen un impacto en el medio en el que están inmersos, tienen un impacto en la flora, en la fauna y en la sociedad humana que estamos en contacto con ellos. Debemos de ser conscientes y, como tal les comentaba, la sociedad debe de ir cambiando sus gustos acerca de consumir productos más sostenibles, productos que, por ejemplo, no estén tan teñidos en las telas o los textiles, o productos que tengan un respaldo de sustentabilidad en sus procesos. Les repito, hay que ser conscientes de que ningún proceso es totalmente sostenible. Sin embargo, podemos generar cambios que lo hagan menos dañino o que generen menos impacto en el mundo que les rodea. El tratamiento de las aguas se divide en dos tipos: la purificación para uso doméstico y el tratamiento para aplicaciones industriales. Aquí, como tal, es un tratamiento de un agua que no es residual, es un tratamiento para darle uso a un agua que sea potable, es decir, un agua que pueda ser consumida o utilizada por el ser humano. Para ello, bueno, pues del lado izquierdo del gráfico tenemos la purificación para uso doméstico, donde se le tiene que desinfectar para eliminar esos microorganismos que en un principio pudieran causar enfermedades infecciosas. Y también se le puede dar un tratamiento, aunque generalmente aquí en México no se utiliza, un tratamiento para eliminar estos residuos de agua dura, que son iones que están suspendidos dentro de esa misma agua y que no permiten, que más bien que generan incrustaciones en nuestros baños, en nuestros grifos, en nuestras regaderas, y que a la larga pues pueden dañar o corroer en cierto sentido la tubería con la cual están en contacto. Estos residuos de calcio +2, magnesio +2 y hierro +2. Bueno, también se le tiene que dar un tratamiento específico para las aguas de uso industrial. No estamos hablando en este punto de aguas residuales, sino el tratamiento que se va a utilizar para agua de uso industrial. La industria necesita agua al por mayor, ya sea para su proceso o como enfriamiento o calentamiento, dependiendo. La mayor parte de los procesos necesitan vapor sobresaturado, vapor sobrecalentado, o necesitan agua de enfriamiento simplemente para enfriar sus procesos. La mayor parte de las tuberías de las empresas no son tuberías de proceso como tal, son tuberías que me van a ayudar a regular térmicamente mi proceso, y para ello pues necesito agua. El principal problema para un agua de tratamiento industrial o de uso industrial son las aguas duras, es decir, se le necesitan remover todos estos iones de calcio, magnesio y hierro y otros componentes que generen incrustaciones. Estas incrustaciones a la larga pueden generar que la tubería se dañe
y si la tubería se daña, pues va a causar pérdidas, va a detener mi proceso de enfriamiento, va a detener como tal el proceso de producción y eso va a generar pérdidas para la empresa. Como tal, se tiene que tener un agua blanda para el uso en las calderas y en las tuberías de enfriamiento. Lo que sí se debe garantizar es que no exista ningún componente tóxico dentro de esas aguas que estén en contacto tanto para uso doméstico como para usos industriales. Aunque como tal, en la actualidad no podemos estar 100% seguros de que toda el agua que utilizamos en realidad no contenga ningún componente tóxico, porque incluso cantidades en partes por millón, es decir, contaminantes en concentraciones trazas, pueden generar a la larga un impacto en la sociedad o causar enfermedades crónico-degenerativas o incluso cáncer. El tratamiento de agua para uso industrial, bueno, pues se divide en tres rubros principales. El agua de alimentación de las calderas, el agua para enfriamiento o el agua para el procesamiento de alimentos. Cada una de estos tipos de agua debe de tener pues sus características específicas, especialmente el agua para procesado de alimentos, que aparte de ser inocua, pues debe de garantizar que ningún agente inorgánico tóxico esté presente dentro de. El agua para enfriamiento, bueno, pues como ya lo notamos, debe de ser un agua blanda que no genere incrustaciones y también sucede lo mismo para el agua de alimentación. Luego tenemos la contaminación del aire. El aire como tal se puede subdividir en la contaminación del aire de interiores, la contaminación atmosférica regional y la contaminación atmosférica global. Como tal, cada una genera la siguiente categoría. Es decir, la contaminación del aire de interiores es, por ejemplo, cuando vivimos en ambientes donde se utiliza o se está recirculando el mismo aire con los agentes de ventilación, con los aires acondicionados. Generalmente esta contaminación de aire de interiores, cuando no se cambian los filtros en los aires acondicionados, pues estamos respirando o estamos en contacto con los mohos que la misma humedad genera. Entonces, de ahí pues puede llegar a ocasionar problemas en las personas que se encuentran directamente en contacto con este aire acondicionado. También la contaminación atmosférica regional, en la cual contribuyen las empresas regionales, por ejemplo, en tu ciudad o en tu pueblo, y que a su vez, debido a las corrientes de aire, pues generan o contribuyen a la contaminación atmosférica global. Tenemos dos tipos de contaminantes o dos subclasificaciones, los contaminantes atmosféricos primarios y los contaminantes atmosféricos secundarios. Los contaminantes primarios se emiten directamente, pueden ser como los óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, el amoníaco, ácido sulfídrico, clorogás, ácido clorhídrico, por ejemplo. Y los contaminantes atmosféricos secundarios se forman por medio de procesos químicos atmosféricos, entre ellos el ácido sulfúrico, más compuestos de óxidos de nitrógeno y el ozono. Aquí es importante señalar que los óxidos de nitrógeno, los óxidos de azufre y los óxidos de carbono se emiten o llegan a la atmósfera como tal debido a la combustión de combustibles de recursos no renovables como son el petróleo, gasolinas, gas natural, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso la quema de carbón. Pero a su vez, después de la contaminación, cuando entran en contacto con otros procesos atmosféricos, generan algo que se genera el smog fotoquímico. Bueno, todos sabemos que el ozono generalmente se encuentra en una capa de la atmósfera que nos ayuda a proteger sobre la radiación ultravioleta. Sin embargo, cuando el ozono, a través de esos procesos fotoquímicos secundarios, llega a la estratosfera, es decir, está en contacto directamente con los seres humanos, es considerado como un contaminante. Este smog fotoquímico pues puede ocasionar grandes problemas a la larga en la salud de la población. Es importante contribuir a el consumo de productos que no inhiban o que no emitan
contaminantes que desestabilicen este ozono que generalmente se encuentra en la estratosfera, ¿no? Las regulaciones que se hicieron acerca de la degradación de la capa de ozono, bueno, pues eso nos llevó a que ciertas sustancias se prohibieran, especialmente en el uso de aerosoles. Sin embargo, en la actualidad puede haber otras sustancias que generen estos radicales que desestabilicen el ozono de la estratosfera y que lleguen hasta el contacto con los seres humanos. Un tema que a veces es poco tocado es la contaminación por ruido. La contaminación por ruido se genera principalmente en las grandes urbes. Se debe al exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Puede provocar efectos psicológicos, fisiológicos en las personas, pero también el ruido industrial puede ocasionar efectos adversos en la salud de los trabajadores. Tenemos una tabla donde como tal se enlistan los efectos auditivos y los efectos no auditivos. Los efectos auditivos son los que están en contacto directamente con nuestro sistema auditivo, con nuestro oído y toda su fisiología. Van desde un trauma acústico hasta la sensación de dolor, vértigos, pérdida de audición o interferencias en la comunicación. Entre los efectos no auditivos que generan el ruido es el estrechamiento del campo visual, generan agresividad o mal comportamiento, alteraciones menstruales y gastrointestinales, alteraciones en el ritmo respiratorio e incluso la perturbación del sueño. Es importante señalar que cuando ustedes vayan a la industria, en la industria todas las máquinas van a generar ruido. Las bombas, los intercambiadores de calor, los motores, ese ruido, bueno, ustedes tienen que proteger su cuerpo como tal. Tienen que colocarse sus auriculares, tienen que colocarse orejeras que los protejan, pero pues también tener esos lapsos de alejarse un tanto del ruido. ¿Y para qué? Para permitir que nuestro sistema se estabilice, nuestro sistema fisiológico se estabilice, claro. Bueno, pues aquí están las referencias en las cuales fueron basadas esta presentación y esto es todo por este video. Espero les sirva. Quiero que generen esta concientización sobre todo el impacto que el ingeniero químico de forma indirecta ha ocasionado con el medio ambiente que lo rodea y con la salud de las personas. Pero generar nuevos procesos sostenibles a la larga nos va a beneficiar, y todo siempre basándose en un fundamento científico. Eso es todo por este video. Bye.